El amor es una parte del orden. El orden precede al amor y el amor únicamente puede desarrollarse en el marco del orden. Bert Hellinger. El nombre de las constelaciones familiares ha dado lugar a muchas interpretaciones. Lo primero que se nos ocurre cuando escuchamos esa palabra son las constelaciones astrológicas del zodiaco, que son una alineación o una figura hecha con estrellas. En el marco de la psicología sistémica, el término constelación familiar hace referencia al conjunto de miembros de una familia que mediante vinculaciones y relaciones conforman también una imagen particular de esa familia. Me encontré con las constelaciones familiares porque ya las sabía antes, cuando Thea Schoenfelder me las dio a conocer durante las semanas de psicoterapia en Lindau y me eligió como representante del padre de un joven esquizofrénico. Completamente ingenuo, me dejé llevar seguro de mí mismo y con buen ánimo. De repente, cambió de sitio al representante del joven y caí en un abismo. Ya no era yo mismo. Al final de la constelación me sentí como en otro paisaje, amplio y tranquilo. Después la encontré una vez más en las semanas de psicoterapia de Lindau. De nuevo, estuve profundamente conmovido por su trabajo en las constelaciones familiares, pero no podía entenderlo, sobre todo porque no decía nada sobre el trasfondo. Este documental es el resultado de la sistematización de un ejercicio investigativo con un grupo de seres humanos maravillosos que aceptaron ser parte de esta experiencia que les vamos a compartir. Estoy muy agradecida con ellos y ellas por aceptar este reto. Soy ingeniero agrícola y en este momento tengo mi empresa que da servicios de instalación de riego para paisajes y jardines. Y yo quería comprender un poco mejor qué es este cuento de constelaciones, cómo se comprende un poco, porque pues desde la parte profesional mía y en mi crecimiento he sido alguien muy lógico y muy de ciencia, entonces esto no tiene nada que ver directamente con ciencia, sino más del sentir, del percibir, algo que no es tan concebible. Me motivó el nombre de la investigación, que era Efectos terapéuticos de las constelaciones familiares. Bueno, siempre he tenido, digamos que he sido reacia a las constelaciones familiares, pensando pues, que no era algo como comprobado, que no tenía un piso epistemológico. Entonces siempre fui muy escéptica. Pero el título, Efectos terapéuticos de las constelaciones familiares, me llamó mucho la atención y yo dije, yo quiero estar ahí. Cuando vengo me doy cuenta que es una investigación experiencial y bueno, fabuloso. Soy arquitecta, especialista en planeación urbano regional. Me motivó conocer un poco sobre la relación con mis ancestros, con la influencia que eso tenía en mi vida actual, si podía mejorar algo de esas situaciones familiares que a veces se pueden volver repetitivas y que lo que esté pues como a mi alcance. Mi nombre es Sara Clavijo Díaz y soy psicóloga. Lo que me motivó a participar en la investigación fue el llamado del alma. Yo me había encontrado en las constelaciones familiares antes con Liliana, quien fue mi docente en la universidad, y me enamoré, ¿cierto? Y yo siento que la intuición es arracional, pues, o es más allá incluso de lo racional. Como cuando se quita todo lo que se puede decir, queda la intuición, y la intuición fue lo que me trajo. Entonces es difícil de explicar en palabras. Mi nombre es Edgar Fernando Caballero Hernández. Soy psicólogo y me desempeño como asesor de proyectos de grado, en pregrado y posgrado. Mi motivación en un principio fue racional, conocer un poco más sobre las constelaciones familiares. En un principio era mi intención era más pasivo que activo, pero me arrojé a la experiencia y me arrojé a esta oportunidad que se me presentó y
fue la motivación de continuar el proceso. Hace algunos años había oído mencionar sobre las constelaciones familiares. Nunca había hecho una constelación propia, sino que había participado como participante. Entonces, en esta vez me pareció, pues como yo dije, bueno, pues llegó mi hora. Entonces me motivó y quise hacerlo, la verdad me sentí muy bien. Mi motivación principal es querer profundizar en los conocimientos de las constelaciones, porque he tenido la oportunidad de tener estas vivencias en otros años anteriores y me ha parecido un dispositivo muy interesante, muy esclarecedor, que da muchas luces a las preguntas que uno pueda tener en un momento específico de su vida. Yo soy Viviana Bedoya Vargas, de profesión instrumentadora quirúrgica. Me motivó el aprovechar la oportunidad para aprender algo sobre mí que me ayudara a salir adelante sobre un temor y una situación que me generaba angustia, por decirlo así, algo personal. Bueno, realmente tuve como dos motivaciones principales. Desde lo personal, un interés también por reconocer la propia historia, por encontrar también como algunas señales frente a la relación con la familia y con los otros seres. Y desde lo profesional también identificar cómo las constelaciones pueden ser una herramienta de sanación, de identificar también asuntos por resolver, pero más allá de identificar esos asuntos, pues encontrar también algunas respuestas que den como la posibilidad de tomar acción. La motivación para participar en esta investigación es el amor que tengo por la terapia, en este caso la terapia sistémica, de la cual también soy alguien que la ejerce. Entonces, que Liliana me invitara fue para mí un motivo de alegría, pues porque la admiro mucho en todo lo que ha hecho a favor de este tipo de terapias psicológico-sistémicas familiares. Mi nombre es Diana Carolina Vélez Urreco y soy psicóloga. Me motivó a participar de la investigación una búsqueda personal que tengo, de solucionar ciertos asuntos de mi vida que tienen que ver con lo laboral, con asuntos de pareja, con asuntos económicos. Entonces he estado como en ese proceso de ampliar un poco más la mirada a otras herramientas de conciencia y nunca había tenido la oportunidad de participar de un proceso de constelación familiar. Y había escuchado muy buenas referencias. Entonces también en aras de mejorar, digamos, o ampliar también las herramientas de psicología y tener, digamos, más conocimiento del tema también para contárselo a otras personas, quería darme la oportunidad de vivir esa experiencia. El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico. Es esta unidad compleja de la naturaleza humana la que está completamente desintegrada en la educación a través de las disciplinas y que imposibilita aprender lo que significa ser humano. Hay que restaurarla de tal manera que cada uno, desde donde esté, tome conocimiento y conciencia al mismo tiempo de su identidad compleja y de su identidad común a todos los demás humanos. Volvemos nuevamente a la postura de ojos cerrados, columna en posición derecha, los hombros relajados, inhalando y exhalando con tranquilidad. Y vamos a imaginarnos detrás del hombro derecho a nuestro padre biológico. Si le conocimos, la imagen que venga de él es perfecta. Reconocemos que gracias a él, a su energía sexual, estamos aquí. Y si tuvimos un padre del corazón, alguien que por alguna razón nos acompañó, porque papá biológico no estuvo presente, porque murió, porque abandonó, porque no tuvo la fuerza para hacerse cargo, por cualquier razón, ponemos a ese papá del corazón, los dos son importantes para nuestra vida.
Y detrás de nuestro hombro izquierdo vamos a imaginar a mamá biológica, la mujer que nos gestó, que también le dijo sí a la sexualidad con papá. Tal como haya sido ese encuentro es perfecto, con amor, con flores, sin flores, con serenata, como haya sido. O una noche de locos, una noche de copas, lo que haya sido es perfecto, porque fue la noche en la que ese útero de mamá estaba listo con ese óvulo que nos iba a dar vida, gracias a ese espermatozoide de papá. Y honramos ese encuentro sexual y honramos la sexualidad, le damos gracias a la sexualidad, que es la energía que generación tras generación trae la vida. La sexualidad que ha sido excluida. Y le damos gracias. Le damos gracias a mamá biológica también por habernos gestado, por todo lo que nos dio y por haberle dicho sí al parto. Y gracias a ese parto somos el éxito de ese proceso de gestación. Y si tuvimos una mujer cercana que también nos haya cuidado, porque mamá no pudo, porque estaba trabajando, porque murió en el parto, porque no tuvo la fuerza para cuidarnos, por cualquier circunstancia, si tuvimos a alguien que también nos cuidó en la infancia, damos gracias. Y también ponemos esa imagen ahí. Y entendemos que todos los seres, los que nos han dado la vida y han cuidado la vida, necesitan un lugar en nuestro corazón. Y detrás de ellos, a los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y hasta donde nos alcanza la imaginación. Y nos damos cuenta que somos producto del encuentro sexual de hombres y de mujeres que generación tras generación le dijeron sí a la sagrada sexualidad. Ella es primero. Y le preguntamos a nuestra psique, a nuestra alma. Entonces cada uno puede hacer una pregunta. Las dos personas que van a constelar hoy recuerdan su pregunta, la traen al corazón. Y todos nosotros podemos hacer una pregunta. Inclusive el equipo que está acompañándonos con la grabación también puede hacer una pregunta. ¿Qué necesitamos hoy ver aquí que nos permita seguir siendo mejores seres humanos, ser una mejor versión, relacionarnos mejor con nosotros, con la vida y con los seres con los que estamos alrededor? ¿Cómo podemos comprender? Respiramos profundo, abrimos los ojos y estamos aquí. Pregunta. Entonces, en este momento Johnny está escribiendo su pregunta, solo él y yo vamos a conocer la pregunta, ya todos conocemos la metodología. Eso se llama constelar en ciego, nadie conoce la pregunta. De esa manera también cuidamos la intimidad de los consultantes, esto es importante. En otras escuelas de constelaciones no se hace así. En el centro Gaia Ma, que las constelaciones se hacen con el enfoque de Liliana Arbeláez, siempre se hacen de esta manera. ¿Cómo sabemos los personajes? Cuando alguien escribe una pregunta, como cuando nos enseñaron en la escuela, que una frase tenía un sujeto, un verbo, un predicado, ¿cierto? Esa es la gramática de nuestra lengua. Las constelaciones también tienen una gramática. Y esa gramática nos la da la forma de preguntar. Como hemos preguntado, ahí quien se entrena como constelador comprende cuáles son los personajes. Entonces, con amor, vas y les pides el favor a tus compañeros que te ayuden, diciéndole por favor el 1, por favor el 2, sin decirle el personaje. Pues para La ubicas donde tú sientas que debe de estar. ¿Está bien ahí? puedes colaborar con el 2. Ahí también está bien. Perfecto. Recuerda que aquí puedes tomar nota, porque cuando hacemos una constelación estamos en la escuela de lo más grande. Es el alma que comienza a enseñarnos. Y aquí sí podemos tomar nota. Pero muy importante que estés muy enfocado en lo que esté pasando. Con tu mente, con tu corazón, muy enfocado. Muy bien. Respiramos profundo, los personajes. Nos soltamos, le decimos al ego que baje su volumen, que nos permita aprender. Soltamos las historias personales y comenzamos a sentir. Solo lo que pasa en el cuerpo es lo que nos interesa. ¿Cómo estás tú? Tengo una sensación extraña en las manos. ¿Cómo es? Están entumecidas y siento algo en esta región de la espalda, como que hubiera algo que me estuviera quemando
y empujando. Ok, ok. Vas a respirar profundo y vas a decir, el fuego de la vida El fuego de la vida me invita a avanzar. me invita a avanzar. ¿Tiene sentido eso que estoy diciendo con lo que estás sintiendo? Sí. Ok. ¿Qué pasa cuando avanzas? Se quita el calor, pero aún siento algo en las manos. Y sentimos, solo sentimos. Nos entregamos al movimiento. Que yo llegué bien con la garganta bien, pero inmediatamente me paré a hablar. No es que no pueda hablar, o sea, yo siento que puedo hablar, no es que sienta que no tengo que quedar callada, pero físicamente empecé a tener una carraspera desde que empecé a hablar. Entonces vas a decir, reconozco que esta incapacidad de expresión es mía. Reconozco que esta capacidad de expresión es mía. O sea, del personaje que estás representando. O sea, no es de ti como persona, sino del personaje que a través de ti, como una pantalla biológica, se está representando. Dile, por favor, necesito aprender a expresar el ser que soy. Sin miedo. Sin culpa. Sin vergüenza. Sara, por favor, ¿me ayudas? Muy bien. ¿Sí? Ah, ok. Ven para acá. Por favor, eso. Entonces vas a decir, integro esa energía. ¿Y me ayudas, por favor? Muy bien, ahí. Y dile, a ti todavía no te he integrado. Y vas a mirar a este personaje y le dices, porque quiero integrarte a ti. Sin integrarte a ti. Yo me quedé cuando ella dijo que no me había integrado, me dolió mucho esto, como si me estuvieran ahorcando. Y antes de que se volteara, me dolía mucho la espalda, pero yo no quería que me volteara a mirarme. Y cuando se volteó a mirarme, me dio ese dolor y me empecé a arañar ese dedo. Y listo. Ya. Respira. Y le vas a decir, yo también cargo mis propias historias de dolor. Cada que ella habla, la miro, como teniendo en cuenta lo que está hablando. Sin embargo, dentro de quedamos como acá. Listo. Entonces, le vas a mirar y le vas a decir, cada vez que me hablas en la vida, te veo. Y reconozco tu presencia. Pero mi lealtad en esta situación, con estos personajes, me impide acercarme a ti. ¿Tiene sentido? Sí. Muy bien, respiramos profundo y lo dejamos ahí. Suficiente información, ¿vale? Lo soltamos y vamos y ya recordamos, Johnny, honro y respeto tu historia y dejo contigo el personaje que representé. Honro y respeto tu historia y dejo contigo el personaje que representé. Gracias. Si algo de lo que sucedió aquí, una frase, un movimiento, una palabra, nos tocó, nos movió en algo de nuestra historia, recordamos que así se manifiesta el inconsciente. El inconsciente por resonancia aparece en los fenómenos. Todo el tiempo lo que llamamos inconsciente, lo que llamamos mundo cuántico, se está manifestando, todo el tiempo nos está hablando. Pasa que nosotros no tenemos ojos para ver ni oídos para escuchar. Por eso los grandes maestros dicen, el que tenga ojos para ver, verá, y el que tenga oídos para escuchar, escuchará. El que no, irá por la vida como un autómata, aunque todo le esté hablando. Entonces, si algo de lo que pasó aquí te movió, te resonó, no importa que no sepas cuál es el personaje, no importa que no conozcas la pregunta de Johnny, tiene que ver con tu historia,
tiene que ver con ese proceso del alma que está diciendo, hey, escúchame, te estoy hablando. ¿Cómo nos habla el alma? A través del síntoma, a través del conflicto, a través de eso que nos genera dolor, a través de eso que nos genera preocupación. Todo el tiempo nos está hablando. ¿Para qué? Para que lo veamos, para que lo honremos y honrándolo y reconociéndolo podamos entonces dar el paso. ¿Cómo estás? Bien. Perfecto. ¿Quieres compartir? Porque hemos tenido pues la costumbre, solo si quieres compartir los personajes para que ellos sepan qué estaban representando. Bueno, el personaje 1 representa mi alma. El personaje 2, mi espíritu, lo anterior a todo. El personaje 3, mi papá. Y el personaje 4, mi mamá. El tema que yo constelé tiene que ver con el espíritu, el alma y mi rol acá, en esta tercera dimensión. Como es muy fácil uno perderse, porque venimos pues sin conciencia de qué es lo que vamos a hacer acá, entonces es importante para mí poder saber que estoy alineado no solo con el destino de mi alma, sino también con el espíritu, que es anterior a todo. Entonces, esa fue mi consulta. Daniel, en nuestras conversaciones tú me has permitido reflexionar a propósito de esos pensamientos, digamos que nos dividen entre cuál es el conocimiento científico válido, el que va a ser reconocido y cuál es ese conocimiento que es útil a la humanidad en los procesos sobre todo terapéuticos, porque esta conversación pues está en el marco del documental de Raíces en la Tierra, Raíces en el Cielo, que es donde vamos a dar a conocer los resultados de la investigación de cuáles son los efectos terapéuticos de las constelaciones familiares. Y en esas conversaciones que hemos tenido, tú me has aportado mucho a la comprensión frente a esa diferencia. Y me gustaría que también nos compartieras aquí para que las personas que van a ver este documental luego puedan entender qué diferencia hay entre un conocimiento válido, útil y el conocimiento científico. Sí, es muy buena pregunta. Tiene, pues es como mucho, va mucho como al tema de la filosofía de la ciencia, ¿cierto? Como de qué es útil y qué es verdadero, ¿cierto? En el marco de lo que yo trabajo, pues yo estoy muy enfocado como en los modelos matemáticos, digamos, hay un sistema químico de flujo, una reacción química o una cristalización o un proceso farmacéutico, digamos, industrial. Nosotros tratamos de describir ese fenómeno con ecuaciones matemáticas, digamos. A veces hay ecuaciones que son más sofisticadas, digamos, tratan de ir más al fondo del fenómeno y describir, digamos, la química y la física internamente del asunto y convertir eso, trasladarlo a una ecuación y luego resolver la ecuación. En otras ocasiones el modelo no es así, el modelo es simplemente, digámoslo así, empírico. Digamos que tratamos como de describir la sombra, como en esta alegoría de la caverna de Platón, donde vemos una sombra, tratamos de replicar lo que vemos y no necesariamente tenemos que, digamos, ir al fondo del fenómeno físico-químico. En ese sentido, digamos, ese modelo matemático es útil solo para esa situación en particular, ¿cierto? Entonces, no podemos decir que el modelo es, digamos, de base mecanística, ¿cierto? Hay un científico que decía algo que tal vez puede ser un poco controversial para ciertos científicos. Dice como que todos los modelos están mal, pues matemáticos. Todos los modelos matemáticos están mal, solo que hay unos útiles, ¿cierto? Yo estoy muy de acuerdo con esa visión del modelado matemático, porque aun cuando el modelo no describa internamente lo que pasa, el hecho de que me permita describir lo que yo observo, ¿cierto? Lo hace útil y simplemente digamos, se usa para la aplicación que se esté estudiando. Entonces viene la pregunta, digamos, de si es útil, se usa. O sea, no importa que no describa la física y la química dentro, si es útil, simplemente se usa. Entonces, creo que tal vez como en las áreas que tú hablas a nivel terapéutico, digamos, la utilidad de los modelos que se están construyendo los hace válidos para poder, digamos, ayudar a las personas que estén recibiendo esa información, me parece a mí. Claro, entonces ahí podríamos decir
que la validez de un protocolo, por ejemplo, como el que yo utilizo en constelaciones, de una herramienta de conciencia como las constelaciones que hoy están impactando a millones de seres en el mundo, ¿sí? Que ahí esa validez no tiene que ver directamente con que se le aplique el método científico y que de ahí podamos decir que se puede medir, cuantificar, porque este es un modelo fenomenológico que acompaña la subjetividad, donde no hay variables que se puedan controlar, donde inclusive estamos hablando de que hay conexión con campos de información más grande, campos de información espiritual, ¿cierto? Que bueno, para la ciencia esto no es, digamos, muy válido, pero entonces esta validez de la que tú nos hablas podría encontrar un fundamento en donde, en una herramienta como esta. Sí, yo antes escuchaba hablar un poco sobre la pregunta, sí, sobre cómo guías a las personas para hacer buenas preguntas. Yo pienso que eso está muy ligado con el método científico, porque el método científico, el primer paso es observar y hacer una pregunta, ¿cierto? Y en función de qué tan válida o qué tan buena la pregunta sea, digamos, la investigación va a tomar un rumbo u otro, ¿cierto? Entonces, plantear buenas preguntas es digamos, la génesis del método científico, como lo que hacen los niños, ¿cierto? Que observan el mundo y se preguntan cosas y luego toman evidencia de cierta manera. Nosotros somos todavía niños que estamos aprendiendo y tomando información del mundo exterior. Yo pienso que en eso hay similitudes, ¿cierto? Hay analogías muy claras y muy bonitas del método científico con lo que tú haces, ¿cierto? De digamos, hacer ese clic, digamos, habilitar la exploración a través de una buena pregunta. O sea, esa es la génesis de esto, pienso yo. O sea, que no estamos como tan lejos los unos de los otros, diría yo. Seguro, y hoy los avances en la física cuántica, ¿cierto? Y en los modelos cuánticos nos dicen que los paradigmas anteriores pues, han sido cada vez más revaluados, y de eso sí nos podrás hablar tú. Cada vez un paradigma, precisamente le llegan preguntas, cuestionar un paradigma, cuestionar una creencia, cuestionar un patrón, cuestionar unas formas particulares de una familia o de una cultura, es lo que permite que avancemos. El avance del conocimiento no está en las respuestas que ya tenemos, sino en las preguntas que le hacemos a esas respuestas anteriores. Bueno, la experiencia del proceso fue en varias etapas. Firmamos consentimiento informado, nos explicaron, digamos, todo el proceso, hicimos la construcción de la pregunta, que en mí fue construir una pregunta al inicial y luego finalizando el proceso, digamos que esa pregunta había tenido algunos cambios. Participamos en las constelaciones, yo nunca había estado pues en ninguna constelación. Pues no es tan fácil construir una pregunta, saber preguntar también es una herramienta importante para encontrar justamente las respuestas o identificar lo que se quiere tramitar. Luego de construir la pregunta se hicieron los ejercicios de constelación. Luego de estos ejercicios de constelación también había como un reporte de lo que allí se vivía. En este ejercicio fue a través de diarios de campo, y en estos diarios de campo la idea era registrar qué se sintió pues en lo corporal, qué se pensó, qué se recordó y qué se pudo comprender, ¿cierto? Entonces, pasar por el cuerpo, pero pasar también un poco por las conexiones de pensamientos y también por pues, llegar como a una comprensión, no solo de la propia constelación o de esas sensaciones propias, sino también de lo que pasaba en el encuentro con las otras personas. Entonces, luego de esa formulación de la pregunta, nos dispusimos a hacer las constelaciones. Esas constelaciones se hacían sorteadas. Nadie sabía el día que se iba a constelar y tampoco sabíamos el tema que el compañero estaba constelando y tampoco sabíamos el personaje que estábamos interpretando. Luego hicimos la constelación, normalmente eran 2 constelaciones por semana y hacíamos el cierre en la sesión posterior. La observación es la base de la investigación y de la fenomenología.
y la fenomenología es la base del método de las constelaciones. Esto es muy importante porque observar es un entrenamiento que todo constelador necesita volver a aprender. El mundo de la percepción se nos ha distorsionado a través de creencias, de miedos, de culpas, y aprendimos a ver distorsionadamente la realidad. Aprendimos a verla de tal manera que ya no es realmente lo que hay allí, lo que comprendemos. Y por eso las constelaciones y la fenomenología nos invitan a ver las cosas tal como son, tal como están emergiendo en el momento presente, aquí y ahora, sin esos preceptos o prejuicios que pueda tener guardados en mi memoria frente a un fenómeno, frente a una persona, frente a una relación. Por eso hemos escuchado muchas veces de Bert Hellinger y de otros maestros y maestras de las constelaciones, ver lo que es tal como es y darle un lugar en tu corazón. Todos los asuntos no resueltos de los sistemas familiares en generaciones anteriores y las injusticias cometidas dentro y fuera del sistema familiar pueden inconscientemente afectar la vida de las familias y de sus descendientes a través de enfermedades heredadas genéticamente, pero también a través de patrones de comportamiento transmitidos a través de las conexiones del inconsciente familiar, depresiones, suicidios, relaciones conflictivas, la violencia intrafamiliar, los trastornos físicos y psíquicos, la dificultad para encontrar pareja, para prosperar, entre otros comportamientos que se convierten en patrones, son la forma como las cadenas ancestrales se expresan y se mantienen en los sistemas familiares. El término lealtad invisible lo creó el psiquiatra húngaro Iván Bosormeni Nagy, quien junto a Geraldine M. Spark publicó el libro Lealtades Invisibles, editado en castellano por la editorial Amor Ortú y disponible en español. En ciencia tal vez, otra vez, cierta controversia, y la he tenido con ciertas personas que hay gente que dice, no, la ciencia nos permite llegar a la verdad. Y yo a veces digo, pues, pero es que no creo que eso sea posible de manera absoluta. O sea, nosotros tal vez tratamos de demostrar que algo no es falso, pero es diferente a demostrar que es verdadero. Cuando algo no es falso, tenemos la apertura a que tal vez podamos completar ese conocimiento en el futuro, a que tal vez no sea falso, tal vez aplique para esta situación, pero para esta otra no aplique. Entonces nos toca recolectar más información, refinar la teoría científica, etc. Yo pienso que esa apertura a mejorar las cosas, a traer más información y completar, pienso que también compartimos eso, la ciencia y la filosofía y las constelaciones, pienso yo que también comparten esa visión del conocimiento, pues pienso yo. Y mira, Bert Hellinger, que se le conoce en el mundo como el padre de las constelaciones, un fenomenólogo, terapeuta, un hombre que reconoció en ese paso fundamental de la observación, porque las constelaciones nos invitan a observar, ver las cosas tal como son, que es cómo emerge el fenómeno, ¿cierto? Pero a partir de la pregunta, cuando Hellinger nos invita a decir cuál es el asunto que quieres constelar, cuál es la pregunta que tienes sobre la dinámica familiar, sobre tu vida, sobre la situación problemática, nos invita a hacernos una pregunta. Y es esa pregunta la que luego va a guiar la observación frente a un fenómeno que emerge. Y allí poder registrar, y no necesariamente como lo hace el científico, ¿cierto? Desde ese mundo racional, sino también desde ese mundo intuitivo, desde ese mundo corporal, porque en las constelaciones sentimos, registramos con el cuerpo movimientos energéticos. Ese nuevo registro es lo que nos permite observar en algo que siempre estaba allí, algo nuevo. O sea, eso que emerge para innovar en la posibilidad de tener otras soluciones a problemáticas, por ejemplo, de violencia en las familias. Frente a un conflicto, muchas veces las parejas, las familias siempre responden con violencia. Ese es el patrón heredado. Pero cuando se realiza una constelación y se observa dónde está ese patrón emergente, dónde está eso que llamamos lealtad, puede aparecer lo nuevo, o sea, una nueva solución, que en constelaciones le llamamos
una solución más amorosa. ¿Cómo es esta descripción que te hago en el modelo científico? Sí, pues me recuerdan mucho como lo que pasó con la mecánica clásica de Newton. Pues Newton planteó sus leyes del movimiento y eso todos los ingenieros y los científicos lo vemos pues en la universidad. Y en algún momento llegó Einstein y dijo, no, pues es que eso en ciertas escalas no funciona. En escalas planetarias, a velocidades altísimas. Esas leyes que tenemos por ciertas y que siempre usamos y que, digamos, son exactas en el mundo, en este mundo físico digamos, en los sistemas físicos de ingeniería, tal vez en las escalas planetarias no, ¿cierto? Cuando los objetos son masivos, grandes, de alta gravedad, o sea, ya ahí no. Entonces diríamos que Newton estaba equivocado. No, yo creo que no. Lo que pasa es que en el contexto que se usa la información, los modelos funcionan o no. Entonces pienso que eso hace una gran diferencia. Qué bello, eso porque me abres una mirada. Y es decir, los modelos psicológicos, terapéuticos anteriores estaban equivocados. No. Igual que los patrones de nuestros ancestros para resolver las situaciones de la cotidianidad tampoco estaban equivocados. Para ese momento operaban, para esas situaciones, para ese contexto. Pero hoy la vida nos invita a ampliar la mirada, a contextualizarnos aquí y ahora. Y también en las constelaciones hablamos de otros campos, ¿cierto? En el mundo del comportamiento y de la conducta tenemos unos modelos terapéuticos desde la psicología que son muy útiles, ¿vale? Pero cuando ya hablamos de esos otros mundos, así como lo decía Einstein, ¿cierto? Mundos sutiles, cuánticos, realmente son otros los modelos que operan y es ahí donde las constelaciones vienen a decirnos, existen unas transmisiones de información que nos llevan a lealtades inconscientes con nuestros ancestros. Y no solo es transmisión genética, hay una transmisión inconsciente, hay una transmisión desde los órdenes espirituales, que podríamos decir son macrocósmicos, desde esta visión, y que requieren un modelo diferente al modelo científico, positivista, al modelo mecanicista, porque aquí la mecánica no funciona. O sea, la mecánica de la psique, como la comprendemos en la psicología tradicional, no funciona para las constelaciones, porque aquí hay otra cantidad de variables que también están vinculándose en ese comportamiento. Este proceso lo viví de una manera muy amena. Era muy interesante para mí pues tener un día claro de reunión, desde por la mañana de ese cada miércoles estaba pendiente de ese encuentro que iba a tener con el grupo. Entonces era como una aventura, ya ir en el viaje, estar dentro del grupo compartiendo nuestros pensares, vivenciando a través de los papeles que estábamos ejerciendo para ayudar en las distintas constelaciones, más al compartir también todo lo que nosotros al final reflexionábamos, como lo hicimos ahora al final de la sesión. Fue muy interesante y muy motivador para mí. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Carl Gustav Jung. Entonces la pregunta que emergía es, ¿cómo es posible que alguien que no vivió la historia de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que nació en este continente, que no conoce la historia de sus abuelos, esté viviendo, por ejemplo, depresión, ansiedad, problemas de anorexia, muy relacionados con las hambrunas que se vivieron en aquel tiempo? Y entonces viene un modelo nuevo, la epigenética, a decirnos, sí es posible que esa información que se guarda en los genes luego se active en un contexto. Exactamente, sí. Todo depende del contexto de aplicación total. Nosotros ahora estamos, digamos, avasallados por la data que llaman, ¿cierto? Los modelos que son modelos, digamos, TikTok o Facebook o Instagram. Todo eso son modelos, ¿cierto? Y son modelos que vienen a entregar cierta información al mundo, ¿cierto? Para bien y para mal, ¿cierto? Entonces, depende del contexto en que se use, digamos, esos modelos vienen a servir ciertos propósitos. En el caso de ustedes, pues de las constelaciones, pienso que vienen a ayudar a muchas personas a traer información que pueda ayudar a entender, digamos, qué pasa y por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, pienso yo. Y sobre todo,
porque esto que estoy viviendo hoy tiene una relación con esa historia, tiene una relación con mis antepasados, tiene una relación no solo genética, también psicoespiritual. Y por eso las constelaciones nos llevan a un modelo más macro y nos saca del modelo de la conducta y el comportamiento observable y nos lleva también a ese mundo profundo del inconsciente que está esperando que le llevemos luz para poder sanar, liberar y sobre todo reconciliar. Todo el mundo debería conocer su árbol genealógico. La familia es nuestro cofre del tesoro o nuestra trampa mortal. Alejandro Jodorowsky. Para poder comprender las constelaciones y lo que sucede allí, es necesario también comprender la capacidad perceptual que tiene un cuerpo humano. La propiocepción, que es la capacidad de percibir lo que pasa en mi cuerpo, es una de las habilidades que tiene que desarrollar todo constelador y también la van desarrollando las personas que participan de estos ejercicios de constelaciones cuando comienzan a conectarse con lo que sucede en su cuerpo. Y es que el cuerpo es un dispositivo biológico inteligente con una gran capacidad de conectar con muchas frecuencias, con muchas vibraciones, con información de alto nivel espiritual. Y cuando aprendemos a entrenarnos en el sentir, ahí podemos conectar con esa información que está emergiendo del mundo inconsciente. Por eso cuando las personas llegan a los espacios de constelaciones se sorprenden y dicen, pero ¿cómo es posible que esa persona estaba hablando como habla mi padre si no lo conoce? Y es que en la emergencia de lo que llamamos el mundo inconsciente, el cuerpo comienza a tener noticia de todas esas vibraciones sutiles, de los campos morfogenéticos, de los campos cuánticos y comienza a reproducirlas como una pantalla a través de las sensaciones. Como lo sabemos, siempre es muy importante comenzar a trabajar el cuerpo porque el cuerpo es nuestro instrumento. Entonces vamos a hacer nuestra respiración, vamos a ser muy conscientes de cómo llegamos aquí, cómo nos sentimos, cómo se siente el cuerpo, cómo estamos respirando. Podemos observar lo que pasa en nuestro cuerpo, podemos diferenciar cuándo una sensación es nuestra y cuándo es una sensación que emerge del campo. Los campos mórficos de los grupos sociales conectan a los miembros del grupo incluso cuando están a muchos kilómetros de distancia y proporcionan canales de comunicación a través de los cuales los organismos pueden mantenerse en contacto a cierta distancia. Por lo tanto, ayudan a proporcionar una explicación para la telepatía. Los campos mórficos de la actividad mental no se limitan al interior de nuestras cabezas, se extienden mucho más allá de nuestro cerebro a través de la intención y la atención. Ya estamos familiarizados con la idea de que los campos se extienden más allá de los objetos materiales en los que están arraigados. Por ejemplo, los campos magnéticos se extienden más allá de las superficies de los imanes. El campo gravitatorio de la Tierra se extiende más allá de la superficie de la Tierra, manteniendo a la Luna en su órbita. Y los campos de un teléfono celular se extienden mucho más allá del propio teléfono. Del mismo modo, los campos de nuestras mentes se extienden más allá de nuestros cerebros. Rupert Sheldrake. La fenomenología es un área del conocimiento de la psicología y de la filosofía, también de la investigación, que nos permite reconocer las cosas como son, volver a ver las cosas como son. ¿Por qué necesitamos volver a ver las cosas como son? Porque gracias a la educación que hemos recibido, nos han puesto una cantidad de lentes, creencias, patrones, miedos, que nos impiden ver las cosas como son. Entonces, frases como todos los hombres son iguales obedecen realmente a una creencia impuesta generación tras generación, que seguramente tiene una fundamentación en experiencias de las ancestras del pasado, pero que no necesariamente se corresponde con la vivencia que tengo aquí y ahora si estoy enfrente de un hombre. Entonces, acercarnos a esas creencias desde lo fenomenológico es, ven, eso sí es así, yo que estoy viendo ahora. Entonces, las constelaciones desde lo fenomenológico nos dicen, usted está viendo qué está pasando ahí, y ese es el método. Y para poder hacerlo, necesitamos estar muy presentes en el cuerpo.
muy presentes dándome cuenta qué pasa en mi cuerpo cuando yo me acerco a ese fenómeno, a esa persona, a esa situación. Inicialmente, como intranquila, ¿cierto? La expectativa. Ya en este momento estoy totalmente dispuesta. Ok. Bueno, yo llegué tranquilo, descansado y muy contento de llegar a este que es como nuestro objetivo. Bueno, después de la experiencia que tuve, considero que las constelaciones familiares no son magia porque durante las sesiones tuvimos una cosa muy presente y fue hacer un reconocimiento de nuestro cuerpo y un reconocimiento de que somos seres que tenemos energía y que movemos un campo energético y que dentro del proceso de las constelaciones justamente lo que se veía era eso, cómo nuestro cuerpo empezaba a reportarnos unos cambios energéticos que nos aportaban información. Y consecuentemente con esa información que se iba manifestando, que se iba diciendo, se iba tomando conciencia de cierta situación. Y al tomarse conciencia de esa situación que reportaba nuestro cuerpo, el cuerpo ahí mismo generaba un cambio. Entonces fue aportando respuestas toda esta dinámica que se estaba dando allí, muy potente sobre cada uno de los temas. Entonces no es una adivinación, es lo que sucede en ese campo de energía que da respuestas a partir de lo que reporta el cuerpo, porque el cuerpo también es una herramienta y es un instrumento que nos reporta cosas, y yo creo que fue lo más potente que tuvimos como la posibilidad de tener allí, ese recordatorio de nuestro cuerpo, ese reconocimiento de ese cuerpo como un instrumento que nos habla, que nos dice, pero que muchas veces no estamos conscientes de él. Entonces era súper chévere porque llegábamos y lo primero que hacíamos era ¿cómo llegamos hoy? Y uno cerraba los ojos, entraba como en contacto con el cuerpo y decía, ay, yo no me he dado cuenta que tengo como un malestar en el estómago, ay, yo siento esto, yo siento aquello. De pronto no escuchamos a nuestro cuerpo y esta herramienta es muy poderosa por eso, porque nos conecta justamente con lo que realmente estamos sintiendo. Y eso no puede ser magia, es reconocernos. A través de mi formación y también de mi experiencia personal con las constelaciones familiares y con los acompañamientos que hago a mis consultantes, me fui dando cuenta que era necesario construir un protocolo que permitiera que las personas al llegar a esta experiencia pudieran comprender de qué se trataba, con el objetivo también de sacar las constelaciones de ese mundo supersticioso y de la falta de comprensión que puede generar una herramienta fenomenológica como esta. Así que el protocolo que he construido y que le enseño a las personas que se forman conmigo en constelaciones tiene 3 grandes pasos. El primero, un momento para construir la pregunta, y es que construir la pregunta no es tan sencillo como pensamos, y así como si construimos una buena pregunta para introducir en Google y nos va a traer muy buenas respuestas de ese mundo de tanta información, así sucede con el mundo cuántico y espiritual. Necesitamos construir una muy buena pregunta para que realmente la respuesta también sea clara, porque en el mundo espiritual y cuántico hay mucha información. Entonces, acompañar la construcción de la pregunta es fundamental para este protocolo y para las personas que se forman conmigo. Ha sido muy bello ver cómo las personas comienzan a aprender, a preguntar. Así que también es un momento pedagógico donde aprendemos a preguntarle a la vida. Luego, nos encontramos para constelar. Y ese espacio de constelación puede ser en grupo, como lo han visto en las imágenes que les hemos compartido en este documental, o también con otras pantallas. Se constela con muñecos, se constela con imágenes. La idea es poder tener pantallas que permitan la emergencia del inconsciente por resonancia. Y allí, bueno, como lo han visto en este documental, tenemos experiencias sensitivas que nos permiten ver lo que está aconteciendo en las dinámicas inconscientes de quien está constelando. Luego viene un tercer momento, que es el momento final, el momento del cierre de la constelación, donde conversamos con la persona que ha constelado sobre 3 asuntos. Primero, que recuerda de la constelación. Lo que haya quedado grabado en su alma es fundamental, puesto que cuando entramos en un campo de constelaciones estamos ante la maestra vida, y lo que se haya grabado en la memoria de la persona que está constelando es vital realmente para su transformación. Luego vamos a la pregunta de, ¿y eso que apareció allí, qué comprensiones te regaló? ¿Qué comprendiste de lo que viste allí? Y esto es fundamental porque ese tercer momento es un momento muy constructivista, donde el otro trae sus significados, donde la persona que estamos acompañando realmente
permite que su proceso de memoria sea resignificado con nuevas comprensiones. Y solo al final, un constelador ontológico que se ha formado en mi escuela o una persona que viene a nuestros espacios de constelaciones escucha la pregunta de ¿y qué no comprendiste? Porque lo que no se comprendió es nuestra oportunidad para ampliarle precisamente la mirada sobre esas dinámicas inconscientes que posiblemente no está entendiendo, esas dinámicas con su padre, con su madre, con sus ancestros, con su pareja, poder aportarle allí una comprensión más amplia para que realmente pueda tener una respuesta sobre lo que le ha preguntado a su alma. Bueno, el protocolo de las constelaciones con Liliana Arbeláez es un protocolo que me gusta porque es organizado, se respeta la intimidad del consultante, se le ayuda al consultante, se le acompaña en cómo elaborar su pregunta, en tener claro cuál debe ser el tema y según el tema cómo debe ser la pregunta. Me gusta mucho ese protocolo y el que siempre uno está, o sea, el consultante siempre está su intimidad resguardada de las opiniones de los que estemos en ese momento ejerciendo papeles o simplemente como observadores. Implica en un primer momento donde construimos la pregunta, ¿sí? Que esa construcción de la pregunta implica una conciencia sobre los temas que nos generan dolor, dificultad, enfermedad, tensión, dificultades en las relaciones. Y que luego, cuando puedo tener claro el tema, puedo entender que la pregunta puede ir al por qué, al para qué y al cómo sano. Que todas esas preguntas son válidas y que acompañar la construcción de la pregunta hace parte del proceso de sanación desde este modelo. Y que luego de tener nuestra pregunta podemos ir realmente a la constelación, que aquí se constela en ciego, que no vamos a saber las preguntas de ellos dos, que tampoco vamos a saber los personajes, eso es muy importante en este modelo, y que finalmente hay un último momento de encuentro, como lo tuvimos hoy con Sara y con Viviana, que constelaron la semana pasada, y en ese espacio hablamos de qué recuerdan de la constelación, qué comprendieron de la constelación y qué no comprendieron para ayudarles a ampliar la comprensión de la constelación. Constelar en ciego es que no se sabe ni la pregunta que el participante que se constela está respondiéndose, ni los participantes que le acompañan en la constelación saben el personaje que están representando. Solamente tienen conocimiento quien hace la pregunta y Liliana, la terapeuta que acompaña el proceso. Constelar en ciego para mí significó quizás más genuinidad. ¿En qué sentido? En que siento que al no saber, la experiencia que el cuerpo atravesaba era la experiencia que el cuerpo atravesaba. No había posibilidad de que la razón incidiera en significantes previos, era solo cuerpo. Pienso que saber lo que se hace ya incide en algunos limitantes. Pienso que este modelo es mucho más, o más bien llega a lugares más profundos que las constelaciones tradicionales, en dos sentidos, porque he tenido la posibilidad de participar de ambos modelos, tanto de constelar en ciego como constelar desde el conocimiento. Y cuando se constela desde el conocimiento, he percibido que, uno, mi propia historia se pone en juego también ahí, por todos los constructos que ya traigo. Y en segunda, se crean más prejuicios, porque la mente intenta saber, eso es lo que la mente hace. Entonces el cuerpo se pierde un poco. Mientras que en este otro modelo el cuerpo es el protagonista y al final esa es la base de la fenomenología y de las constelaciones familiares. El propósito de las constelaciones familiares es reconciliar en el alma lo que está separado en el ego. Y para eso hemos recibido un regalo grandísimo del maestro Bert Hellinger, y son los 3 órdenes del amor que nos permiten recordar que el amor se nos ha desordenado, que amamos de manera ciega, que ya no vemos lo que es como es y que necesitamos recordar estos 3 órdenes, que son el orden de pertenencia, que nos dice que quien pertenece no puede ser excluido, ni porque se haya ido o porque se haya portado inadecuadamente o mal, como decimos nosotros, según nuestra cultura y los valores de una familia. Aunque alguien se haya portado mal, es necesario que le recordemos y le demos un lugar,
o porque se haya muerto, o porque no haya logrado nacer. Así que la pertenencia nos dice, quien pertenece a una familia necesita ser honrado en ese lugar que le corresponde. El segundo orden que nos regala Bert Hellinger en su libro Los órdenes del amor es el de jerarquía u orden. ¿Y qué nos dice? Que el que llegó primero hay que respetarle ese lugar, que no podemos invadir el lugar de otro. Por eso en las familias hay grandes desórdenes cuando una hija pretende maternar a su madre o a su padre, o cuando los padres no ocupan el lugar que les corresponde y se comportan como pequeños. Ahí hay un gran desorden y hay dificultades a nivel relacional, a nivel emocional y a nivel energético. Y finalmente, el orden del equilibrio. El equilibrio entre tomar la vida para nutrirme al precio que a papá y a mamá les costó, para luego poder entrar en los intercambios del dar y recibir. Siempre es fundamental recordar el orden del equilibrio. A los padres no se les debe nada por la vida que nos han regalado, es el regalo más grande, pero con nuestros pares y en las relaciones que tenemos es fundamental que el equilibrio entre el dar y el recibir, como nos lo dice Hellinger, sea cuidado. Quienes cuidan de estos tres órdenes del amor pueden tener relaciones amorosas con los ojos abiertos, en armonía con la vida y con lo que es. Cuando fui representante en las constelaciones de mis compañeros y compañeras, en lo sensitivo tuve creo que dos grandes grupos de percepciones corporales. Las primeras eran de temperatura. A mí en mi cuerpo se me aparecía mucho en temperaturas los cambios y a su vez en presiones y hormigueos, ¿sí? Esas dos fueron como las sensaciones más corporales que tuve de manera repetitiva. Porque también lo bonito y lo interesante de estos ejercicios es que tu cuerpo reporta no solo cuando es tu propia historia, sino cuando estás viendo allí la constelación de las otras personas que estaban en el grupo. Sentía mucho calor, pues en algunos momentos sentía sudoración en las manos, a veces en algunos momentos ciertas partes del cuerpo, por ejemplo la rodilla o la pierna se entumecía como si no pudieras movilizarla, no pudieras moverla. Allí también hubo unos asuntos, por lo menos para mí, muy interesantes, y es que en uno de los personajes en una constelación sintió un olor. Yo como observadora, afuera de la constelación pude también sentir ese olor que él reportaba. Pero además, pues como ciertos pesos y ciertas cargas en ciertos lugares del cuerpo. Bueno, las experiencias sensitivas creo que fue lo que más me conectó. Ingreso a este proyecto de investigación sin creer mucho, sin apostarle, digamos, como al resultado. Y participo en las constelaciones, digamos, en la constelación de uno de los compañeros, y todavía no le tengo respuesta, ¿cierto? La respuesta sensorial fue llanto, y yo hoy todavía me pregunto por qué lloré, o sea, no tengo ni idea. Obviamente sé por el proceso en el que estábamos, pero Luisa se sigue preguntando el por qué, o sea, ¿por qué lloraste? No sé si logro entender la pregunta constante que Luisa, que a todo le ha dado piso, o digamos teórico, a las cosas, pues todavía no le encuentra la razón. Y creo que no la va a encontrar. Yo tuve muchísimas experiencias sensitivas a nivel corporal. Tuve la oportunidad de sentir, por ejemplo, incremento de la temperatura corporal, diferentes sensaciones térmicas, ciertos dolores o calor o enrojecimiento o cierta presión en el pecho, temblores en las rodillas, y cada parte, pues digamos, cada sensación está, digamos, asociada como a algún tema familiar que uno tenga que resolver, porque no es lo mismo tener una sensación del lado derecho o del lado izquierdo, porque tiene que ver con situaciones que uno tiene que resolver, ya sea del lado del padre o de la madre, pues de los ancestros, toda esa
todo ese tipo de sensaciones da una información que es importante para entender lo que allí acontece. Las sensaciones no se quedaban en el cuerpo de manera permanente, sino mientras, digamos, uno estaba dentro del círculo participando, y ellas iban cambiando a medida que iban ingresando nuevos personajes. Es decir, la interacción entre los personajes que uno no sabe cuál está, digamos, representando, empieza a generar una serie de sensaciones en nosotros, y ellas van modificándose de acuerdo a la dinámica que allí se va presentando. Los personajes no se conocen porque en el modelo de Liliana Arbeláez se constela en ciego, es decir, se ingresa a la constelación, se participa sin conocer cuál es la pregunta de la persona que está constelando, pero igual allí va surgiendo información que llega a través del cuerpo y que se va dinamizando y se va percibiendo cuando se está participando. Y esa es toda información muy valiosa para la persona que lleva su pregunta. Particularmente el tema de la temperatura me hizo darme cuenta también de mi temperamento. Yo lo pensaba, porque quizás ese sea uno de los lenguajes del alma favoritos de mi ser. Y en segunda, la presión, pues ajá, el control, tiene todo que ver también con mis formas. Creo que el cuerpo escoge hablar también de las maneras en que sabe. Y pues en mi comprensión eso fue lo que pude darme cuenta. Cuando ingresamos al campo sistémico a ejercer un rol, un papel, no actuamos conscientemente porque no tenemos idea de cuál es el papel que nosotros estamos ejerciendo. Por ejemplo, si a mí me dijeran, usted es el papá, entonces yo inmediatamente incorporo más o menos mi idea de cómo debe actuar un papá, ¿cierto? Pero si me dicen que es un hermano, entonces ya actuaría como un hermano, como un tío, y así sucesivamente. En este caso no, porque simplemente es permitir que el cuerpo lea la información que nos llega y que se exprese, transmitirla, sea por medio de la palabra, sea por medio de los gestos, de las posturas. Cuando una mamá viene y me dice, mi hijo es drogadicto, ¿yo puedo constelar la drogadicción de mi hijo? No, tú no puedes constelar la drogadicción de tu hijo. Tú sí puedes constelar, tú como madre, frente a ese hijo que está viviendo la drogadicción, cómo actuar y cómo acompañar. Y cuando una mamá comprende eso, dice, ok, es que esos son los asuntos del alma de mi hijo, yo constelo mi relación con mi hijo, no los asuntos del alma de mi hijo. Y eso ya trae efectos terapéuticos, o sea, comprensión, comprendí, entendí. Miren qué bonito, por eso en este modelo acompañar la construcción de la pregunta es tan importante. Esta es una pregunta que inició siendo una y se ha transformado. Y a propósito de que Luisa, a propósito que recordamos a Luisa cuando llegó la primera sesión. Recordamos la frase que me dijo, ¿cómo fue Luisa? recordémosla, porque Luisa llegó aquí con una, inclusive muy positivo para la investigación, escéptica, completamente. Y yo le dije, qué bueno que tú no creas en esto, porque esto no se trata de que crea por fe. Con el corazón, sin mente, te entregas al vacío y dejas que tu ser, tu cuerpo te lleve hacia la persona que le vas a pedir el favor. ¿Dónde lo vas a ubicar? Ubícalo. La ubicación es muy importante porque donde yo ubico el personaje es donde lo siento en mi mundo interno. Si tu cuerpo dice que está bien ahí, ese es el lugar. Eso. Me ayudas con el personaje número 2. Gracias. Soltamos todos los preconceptos, soltamos todas las ideas que podamos tener. No nos interesa adivinar qué personaje somos, sino que el cuerpo le sirva de pantalla al inconsciente de Luisa para que ella pueda ver lo que necesita ver eso. Y nos dejamos llevar. ¿Qué está pasando contigo? Suavecito, suavecito. ¿Qué vas sintiendo? Ok, muy bien.
Inspira. Dile a la energía que baje un poquito para que no esté tan fuerte en tu cuerpo. ¿Qué pasa contigo? Desde que estoy acá siento algo acelerar el corazón. Yo relaciono como un inicio de la ansiedad. Entonces vas a decir conmigo, este lugar me genera mucha ansiedad. Este lugar me genera mucha ansiedad. ¿Y qué pasa cuando ella se mueve? El movimiento de ella, desde los movimientos, su caída, como que rechazo, ¿no? Sí, rechazo de... ¿Cómo vas tú? Bien. Siento que cuando él habla, lo mismo es una actitud de rechazo a lo que está diciendo, o sea, de me molestan tus palabras, me molesta que estés detrás de mí. Te volteé. Ayúdame al personaje. Y dile eso. Me molestan tus palabras, me molesta que estés detrás de mí. ¿Cómo sientes cuando ella mira hacia acá? Sentí un descanso. Ok, yo descanso. Yo descanso. ¿Por qué dejas de poner esa energía en mí? Porque dejas de poner esa energía en mí. Y la pones donde corresponde. Y la pones donde corresponde. ¿Cómo vas tú? Con las manos sudorosas y siento que no quiero estar a nivel de ellos, que quiero estar aquí viéndolos desde abajo. Ok, entonces vas a decir conmigo, esta es la forma de protegerme. Esta es la forma de protegerme. Estar en el lugar de niña y de víctima. Estar en el lugar de niña y de víctima. Desde aquí los controlo a todos. Desde aquí los controlo a todos. ¿Qué pasa? Me parece que sí es una víctima, en cómo está ahí sentada, cómo mira, en cómo se pone como idea. Sí, entonces bueno, con que ese personaje diga que es una víctima. Me parece, lo siento indefenso, como si yo pudiera más que él, como que yo puedo ponerte el límite, pararme por encima, o sea, no sé, puedo más. Es un personaje indefenso. Ok, yes. Él me genera más tranquilidad. Listo, entonces le vas a decir, tú me generas más tranquilidad. Tú me generas más tranquilidad. Pero hasta que no resuelva mi asunto con ese personaje, Pero hasta que no resuelva mi asunto con ese personaje, no voy a estar lista para estar plenamente contigo. No voy a estar lista para estar plenamente contigo. Ceremoniar es llevar al silencio, a la contemplación. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué vi aquí? Lo llevo en silencio para que la razón no lo despedace, no lo converso con nadie hasta que nos encontremos y hagamos el cierre. En ese cierre entonces vamos a hablar qué comprendiste, qué no comprendiste y qué tareas nos deja la constelación, porque esto es muy importante. Las constelaciones no son actos mágicos, las constelaciones son como una radiografía profunda al mundo del inconsciente que nos permiten ver dónde estamos atascados, dónde estamos bloqueados, dónde hay algo que no hemos podido integrar, dónde tenemos lealtades familiares, lealtades inconscientes que seguimos repitiendo generación tras generación. Inclusive, dónde están esas lealtades que nos apartan de nuestro propósito mayor, que nos apartan realmente de eso que vinimos a realizar. Entonces, hacer silencio y ceremoniarlo es permitir que tu alma siga trabajando con eso que anotaste, con eso que viste, con eso que escuchaste. Y cuando podamos ya conversarlo nosotros en ese tercer momento y hacer el cierre, entonces ya podrás compartirlo con otras personas, ¿cierto? Porque esto es un aprendizaje muy bello. No compartirlo no es porque sea un asunto misterioso, mis amores. No compartirlo es para que la razón no lo despedace y para que el alma pueda hacer su trabajo de integración, ¿sí? Muy bien. Bueno, y siempre quedan tareas. Siempre una constelación deja tareas. Por eso cuando encontramos personas que constelan buscando que la constelación les arregle la vida, vamos observando lo que yo llamo la inmadurez psíquica y espiritual. Porque cuando yo quiero que otro me resuelva y que yo no tenga que hacer, sea una técnica, sea una herramienta, sea mi papá, sea mi mamá, sea mi pareja, lo que estoy buscando es no asumir la responsabilidad y eso es inmadurez psicoespiritual. Esto. El paso del cierre es muy importante porque siempre permite como comprender lo que se vivió y lo que se puede observar en la constelación.
que en primer lugar puede que uno no lo haya entendido en el momento de la vivencia, pero digamos con la guía de la consteladora y a partir de las propias preguntas que uno las lleva pues como al momento del cierre, puede esclarecer qué tanto de lo que pasó allí da respuesta o no a la pregunta inicial de la constelación. Sí se necesita, digamos, el acompañamiento para hacer el cierre y entender, digamos, las respuestas a esa pregunta por medio de la constelación. En el cierre se habla de lo que recordamos, creo que es lo más importante, lo que nos impactó, lo que nos llamó la atención, esas manifestaciones corporales de nuestros compañeros, cómo les hacemos nosotros lectura y cómo les hace la consteladora, en este caso Liliana, cómo es su visión. Entonces, en ese cierre se habla de eso. Que recuerde mucho fue sobre lo económico, sobre el amor, sobre la importancia de la familia desde muchas aristas, desde muchas esferas, también las relaciones interpersonales y esa relación del presente, pasado y futuro de nuestra experiencia vital. El mío fue el amor y la acción. Los temas que siento fueron más repetitivos en las constelaciones en general fueron el amor, la familia y el dinero. Yo constelé el tema de mi relación con mi hijo, de cómo mejorarla. Bueno, yo constelé 2 temas que están muy unidos, que son el merecimiento y el territorio. Se constelaron temas de economía, abundancia, familia y amor. Yo constelé uno familiar relacionado con la maternidad. Yo constelé el tema relacionado con pareja. Incluso fue muy charro, porque pues fue el tema de pareja y en mi constelación pues salieron cosas que no me imaginé que podían pasar. Estaba muy enfocado en mis raíces y debido a mis raíces a no tener las cosas en su lugar es lo que termina afectando mi relación de pareja. Entonces pues realmente me sentí muy identificada, quedé muy satisfecha. Una constelación no es algo mágico, o sea, es algo mágico porque se viven muchas cosas, pero tampoco es algo que como por arte de magia la constelación te muestra las cosas y ya todo se resolvió. Yo digo que no es así, pero sí le muestra a uno el camino, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos seguir y en dónde es que estamos fallando para mejorar y llegar al resultado que deseamos tener. Mi tema en la constelación fue el amor. Bueno, la constelación me respondió 2 cosas súper importantes. La primera fue soltar el control, ¿cierto? Y la segunda fue hacerme cargo de mi instinto de supervivencia que yo estaba proyectando en parejas y que no me posibilitaban vincularme desde el lugar de la adulta, sino incluso desde algo más prenatal, que se activaban mis defensas y me hacía buscar padres, ¿cierto? Y si pudiese agregar, lo que además me regalaron fue tomar la fuerza para hacerme humilde. Mi tema de constelación fue la economía. Cuando estuve como representante en constelaciones de mis compañeros, en ocasiones sentía cosquilleo en las manos, calor en partes del cuerpo en específico. También en una me pasó algo muy charro. No me habían elegido como representante y no sé, cogí la energía de lo que estaba en ese momento sucediendo en la constelación y fui de una niña. Entonces ese día también quedé como, wow, quedé como asombrada, pero fue muy, muy charro y muy chévere. Bueno, yo sabía que no eran mías esas sensaciones que experimentaba durante la constelación, porque yo no llegué con esas sensaciones, o sea, yo llegaba normal y en el momento de hacer la representación de alguno de los personajes era que sentía
por ejemplo, pesadez en los brazos, o también lo que sentí fue algo como abdominal, y algunas veces en la garganta como que no podía hablar, como que no podía expresarme. Comprendí sobre esas sensaciones que son parte de lo fenomenológico de las constelaciones familiares, pues porque no tengo otra explicación realmente. Porque fueron demasiadas las sensaciones que tuve, tanto en el momento en que estaba como observadora, luego en el momento en que estaba sirviendo como personaje. Llegué a sentir inclusive algo que me llamó mucho la atención, que fue un malestar físico con el que yo no llegué antes de una constelación, y resulta que fue que esa constelación, cuando la hicieron, porque fui observadora, tenía mucho que ver con mi historia y tenía mucho que ver con mi vida. Entonces fue muy curioso cómo el cuerpo me avisó antes de que ocurriera, digamos, la constelación. Era un temor, era una angustia, y me hizo entender que tenía que ver conmigo toda la situación que estaba ocurriendo, porque eso era muy interesante. No fue solamente la constelación la que, digamos, que aportaba a la pregunta que uno estaba haciendo, sino que cada una de las constelaciones a las que uno asistía, fuera como observador o participante, también aportaban luces de información, porque siempre había algo que resonaba. Bueno, el inconsciente son muchas cosas. Creía que sabía, que lo conocía, que podía trabajar con él, pero creo que es un universo inmenso. Cosas inconscientes hay muchas. Ahorita que hablábamos, cosas inconscientes tan inconscientes que no sé cómo decirlo. O sea, toda la vida siendo muy racional y creyendo que hay cosas que las declaro y las hago tal cual, y resulta que no. Entonces, bueno, creo que el inconsciente, no sabría describirlo, pero hay que aprender todavía mucho de él. Las sensaciones corporales que vivíamos eran traducidas de alguna manera por Liliana para darle claridad a lo que estaba ocurriendo. No solamente para los que estábamos haciendo la constelación, pero principalmente para la persona que estaba constelando, y así se le aclaraba muchas veces qué era lo que en verdad estaba ocurriendo. Entonces siempre eran traducidas por Liliana para darle esa claridad. Es que había una postura de algunos miembros de la constelación que era bajando sus manos y cubriéndose el vientre, y esa sensación era traducida por Liliana que estaba relacionada con la sexualidad, por cubrir la sexualidad, por temer sobre su sexualidad. Entonces es muy importante, pues, y muy valioso como reconocer algo que uno aparentemente lo puede ver normal, porque una postura de pie con tus manos cruzadas cubriéndote el vientre puede aparentar ser sencilla, pero no, está traduciendo una sexualidad que está limitada. Entonces fue muy interesante. Entendí que el cuerpo siente cosas que no son mías, viéndolo desde el espacio como participante apoyando la constelación de otra persona, que es un plano en el cual yo entro a participar como un personaje para mostrar o dar una evidencia a esa persona que está constelando de ese personaje. Entonces las sensaciones tienen un trasfondo, como comprender que tiene una relación con algo de papá, con algo de mamá, o algo que callamos. Entonces es una forma en la que el cuerpo interpreta o muestra eso que no podemos hablar. Bueno, nosotros, muy importante, ¿qué pasaba durante el registro del diario de campo? Era que debíamos de, no solo con nuestras constelaciones, sino a través de lo que experimentábamos con las constelaciones de los compañeros, llenábamos unas preguntas que se basaban en qué sentimos, qué pensamos, qué recordamos y qué aprendimos. Todo eso está registrado en los diarios de campo, y eso ayuda también como a comprender cada proceso que se realizó. Realizando el registro me iba dando cuenta
de dos cosas centrales. La primera es que el Ubuntu de todos somos uno es súper cierto, porque las experiencias de mis compañeros y compañeras también me atravesaban a mí, en mi propia historia, en cosas muy puntuales. Y en segunda, que hacerme esas preguntas facilitaban la integración de la información, porque quizás si yo hubiese pasado por la experiencia de las constelaciones sin hacérmelas, no habría sido igual de fructífera. El diario de campo era un elemento esencial. Reconocer que el amor es un lenguaje, reconocer que el amor siempre ha estado, siempre estará, que desde la sociedad hay unas imposiciones, hay unos, ¿cómo llamarlo?, unas marionetas y unos esquemas rígidos, pero que no es solo eso, y que yo siempre lo he sabido. Entonces digamos que lo terapéutico es en esa comprensión, en ese también estar abierto a los lenguajes que hay del amor y los diferentes lenguajes que se abren acá de la conciencia, porque temáticas que había dejado muy de fuera, como la resonancia, como la empatía, como... En ese momento se me escapa, pero tiene que ver es con esa capacidad de intuición, la intuición que es tan natural y que tiene que ver con el razonamiento, pero muchas veces es por debajeada. Esa intuición se abre a flor de piel. Bueno, he tenido como efectos en mi vida de haber participado en este ejercicio que he tratado de hacer más consciente cuando quiero que las otras personas actúen como yo quisiera que actuaran, o no estar esperando tanto de los otros. He tratado de hacerlo más conscientemente. Bueno, yo constelé un tema del pasado, de cómo fui concebida. Me lleva al final a una conclusión, y creo que debo ser más humana con mis seres queridos, entender su dolor. A veces como psicólogos, o en este caso como psicóloga, creo que tenemos empatía con el consultante, con los terceros, y no sé si eso nos genere un poco de frialdad, en mi caso, al interior. Entonces me lleva a reflexionar un poco sobre esa humanidad que debo de tener al interior, en este caso con mi familia. Bueno, ha sido comprender mis raíces, ¿cierto? Me aclaré, acepté algo que yo no le daba como la importancia, y que es algo fundamental. Es algo fundamental para mi vida. Incluso hoy en la mañana estuve muy reflexiva en ese tema y lo estaba compartiendo con una amiga. Ella no estuvo participando en la investigación. Yo le decía, amiga, yo nunca hablo de mi papá y hoy estoy hablando de él, entonces me pareció muy chévere. Mi constelación particular me brindó información relevante acerca pues como de mi linaje, tanto de mis ancestros como de mis descendientes, la relación con ciertos muertos de mi familia, y cómo, digamos, ciertos duelos o ciertas situaciones que aún no se han cerrado, no se han sanado, todavía tienen implicaciones en mi vida actual y en la manera como me conduzco en ella. Para mí los efectos son muy valiosos porque sin duda cada vez que se participa en experiencias como las constelaciones familiares, siempre se obtiene, digamos, unas respuestas y unas luces acerca de cómo conducirse en la vida, de esos asuntos que hay que seguir resolviendo, incluso a través de las experiencias de otras personas, uno también puede ver como manera de espejo qué es lo que tiene que ir rectificando en su propia existencia. Entonces, yo creo que siempre es un camino muy valioso en las búsquedas personales que se tienen. Al constelar no se soluciona toda la situación, porque eso sí sería pedir magia. Y la magia no funciona así y las constelaciones no funcionan así. Pero al menos en mi caso particular, yo creo que me dieron unas luces demasiado importantes que yo nunca había tenido en cuenta, sobre todo como la tranquilidad, de que la misma constelación me estaba diciendo, ordénese,
ubíquese, haga lo suyo, deje de cargar cosas de las demás personas, y eso fue muy potente para mí, ¿cierto? Entonces fue una respuesta que inmediatamente me dan una tranquilidad, y para mí ese es un efecto y algo que yo necesitaba, como que necesitaba saber que realmente tengo derecho a, sin miedo, sin culpa, sin vergüenza, yo tengo derecho a tomar lo propio. Esa fue la respuesta que obtuve. Entonces, para mí es un efecto muy inmediato, al menos esa tranquilidad, pero las constelaciones nos dejan unas tareas en cada una de esas preguntas que hicimos, que también debemos ir resolviendo porque entonces ahí sí estaríamos esperando magia. Como que entonces yo simplemente constelo y ya al otro día todo se solucione. No, hay que hacer tareas. Bueno, si bien durante la constelación y el análisis, también un poco del ejercicio, viví situaciones dolorosas o pues experimenté como algunos asuntos dolorosos, realmente pues mirar un poco, como honrar también como esa experiencia un poco traumática, por decirlo de alguna manera, pues permite también justamente encontrar las respuestas o las acciones que hay que tomar para que deje también de doler, ¿cierto? Y no solo deje de dolerme a mí como parte de este clan o de este sistema, sino que también poder transitar como ese dolor de las otras mujeres que hacen parte de mi historia, que ellas también puedan incluso soltar la culpa, soltar como eso esa carga que sigue estando incluso muy simbólica en ciertos lugares del cuerpo, o sea, cómo poder comprender que duele puede también ayudar a que duela menos. La constelación me dio como una respuesta bien bonita, y es que las mujeres de mi clan sienten mucha vergüenza y mucha culpa por no ser solo cuidadoras o madres, sino ser mujeres. Y bueno, allí está como bien interesante. Bueno, los efectos que me ha brindado son muchos, han surgido cambios. Yo no sé si el solo hecho de decir que voy a participar en una constelación y abra puertas, no sé cómo explicarlo, pero desde que venimos en el proyecto investigativo hace varios meses vienen sucediendo cosas alrededor que me llaman la atención, en las cosas que... Es que no sé si era que antes no sucedían, creo que antes no las veía, porque he hecho conciencia de muchas cosas que pasan a mi alrededor y ahorita les doy otro valor, otro significado y con ganas de investigar mucho más sobre ellas. Cosas que uno no habla porque puede ser que la gente piense que usted está medio loco. Entonces, cosas que no le doy valor o que no les había dado valor, ni el lugar, ni cosas. Como te digo, puede que las cosas siempre hayan pasado y siempre han estado ahí, pero tú decides si tienes este enfoque, esta mirada, o si decides abrirlo y prestarle atención a todo realmente lo que pasa a tu alrededor, que son muchas cosas. Creo que para eso me ha servido estar acá. Bueno, los efectos que tuve en mi vida después de participar en toda la experiencia han sido múltiples, no creo que los alcance a nombrar todos, pero los que puedo recordar ahora sería, en primera instancia, la agudización de la percepción frente a lo que la vida me nombra. Creo que en la conciencia de volverme más sensitiva he tenido mejores diálogos con la existencia, pues esto de pedir señales y ver la sutileza, no esperar cosas gigantes, hacerme humilde. Y en segunda, precisamente hacerme cargo de mí. Cuando yo iba participando en estas constelaciones de mis compañeros y compañeras y en la mía, fui capaz de ver lo que se tenía que nombrar y que era difícil, pero era sencillo. Y en la simpleza, o en lo sencillo más bien, podía ver con más claridad qué tenía que hacer. Entonces, en mi vida el efecto que ha tenido ha sido moverme con más claridad y hacerme cargo de lo que me tenía que hacer cargo. El primero que tengo es la tranquilidad.
¿cierto? Como que me quité una carga de encima, de decir yo no tengo que cargar todo, yo no tengo que poder con todo, yo no tengo que controlar todo. Siento que a través de mi constelación y de las demás me di ese permiso. Y también el permiso de hacer lo propio y de construir mi territorio. Luego de esta constelación, de este ejercicio de constelaciones, creo que puedo mirar a las mujeres de mi clan también desde ese otro lugar, reconocerles su humanidad, reconocerlas como mujeres, darles el lugar que merecen también en la historia de mi familia. Las constelaciones no son mágicas, de la noche a la mañana no vamos a tomar decisiones o no vamos a generar unos cambios en nosotros, sino que vamos a crear una conciencia. Y a través de esa conciencia es que vamos a ir como desarrollando nuestra fuerza para tomar decisiones o no también. Entonces es eso, principalmente. Esta experiencia me da una sensación de fuerza muy, muy bella, me da una sensación de mayor claridad. Y me da unas herramientas para seguir construyendo como un objetivo a nivel personal y un proceso y una misión de vida. Entonces es lo que principalmente me da. Y por medio de una constelación le llega a uno como una chispa que le permite comprender y visualizar cómo debo yo de actuar en relación a eso, para estar en orden, ya que la constelación me lleva siempre a tener un orden. Entonces, durante la constelación, yo observo cuál debería ser el orden en mi interior para poderlo manifestar ya en el exterior, de manera que esté más en armonía. Porque yo la verdad no me he preguntado qué es constelar, solo me lancé la experiencia sin ningún tipo de teoría o realmente qué era. Pero entendiendo las dinámicas que se presentan acá, constelar es como lo de las estrellas, son una serie de individuos que separados no tienen un significado o no se ve muy bien, son solo estrellas, pero cuando se hilan en una reunión, en un círculo, en una constelación, hay significados, se desprenden esos significados, se desprenden las comprensiones. Entonces digamos que eso para mí es la constelación, unos significados que se generan en una sociedad, en un conjunto de personas, donde se aprende cada una de ellas y se enseña en cierto medio también. Para mí eso es la constelación. Desde mi experiencia, constelar lo definiría como permitirse, por medio de una pregunta, entender eso que inconscientemente no está ahí, pero que conscientemente no logramos traer para poder cuestionarlo y trabajarlo. Constelar, ante todo, significa organizar, ordenar. ¿Qué busca el consultante cuando viene a una constelación? ¿O qué busco yo? Poder organizar mis ideas internas sobre un asunto que no comprendo, que aparentemente, desde mi perspectiva, debería tener otro orden. Entonces, la constelación me permite tener tres aspectos o tres momentos importantes. El primero, que es cómo veo yo el orden en el momento de lo que yo estoy consultando. Luego, durante la constelación se va mostrando como cuál es el orden que realmente hay, que es independiente del que yo creo. Y luego al final logro comprender cuál es el orden que debe de haber para que haya armonía, no solo para mí, sino pues para todos los que tengamos que ver con ese asunto que yo o el consultante que estamos buscando comprender. Luz Adriana es una mujer, además de ser colega, amiga, con la que nos reímos muchísimo, porque entendemos que estos caminos también tienen que ser del disfrute, sí. Que se ha comprometido en Colombia con el movimiento de conciencia de las constelaciones familiares. Luz Adriana, ¿qué le están aportando hoy las constelaciones al pueblo colombiano? Hablemos de nuestro país. Tú que tienes ese contexto de una cantidad de profesionales y consteladores que están trabajando en lugares donde ni siquiera nos imaginábamos que las constelaciones están llegando, en proyectos estatales, de ONGs,
también proyectos empresariales. Allí están las constelaciones cada vez más llegando, como un lenguaje del alma, ¿cierto? Que comienza a atravesar una cantidad de áreas de las relaciones humanas y que comienzan a generar transformaciones. ¿Cuál es ese gran aporte que esta herramienta de conciencia le está entregando hoy a nuestro país? Yo creo que en el tema específicamente de víctimas y perpetradores, el tema de reconciliación, el tema de también de sacar esos secretos que están allá, de estos muertos no asumidos, de estos muertos a los cuales no se les ha hecho duelo, de los cuales no han habido responsables aparentemente. Entonces, como poder también sacar esto a la luz, creo que esto ayuda a soltar muchísimo. Pues además de todos los procesos o los cambios que vemos en las familias, de lo que te decía, ¿no? De cómo, por ejemplo, este chico te decía esta semana, de 15 años con un problema de no poderse mover, de estar con bastón, de una incapacidad para moverse y termina la constelación y lo vemos caminando absolutamente bien y al otro día regresa y absolutamente bien, ¿sí? Entonces, cambios como personas que no sabían nada de sus papás hace 30 años y cómo al mover la constelación se mueve todo un engranaje, toda una memoria, ¿no? Colectiva y demás, y cómo terminan apareciendo estos padres después de 30 años de ausencia y de no saber si están vivos o muertos o no lo conozco y cómo sale. Entonces hay procesos que son muy notorios como este, que no es que se digan que al otro día aparece, pero que sí es muy rápido, digamos. Recuerdo una constelación en la cual yo no conocía a la persona, me llama al mes y me dice: Luz Ariana, ¿recuerdas que tú me hiciste una constelación hace un mes? Quiero contarte que un problema de una herencia de hacía 13 años por fin se solucionó a raíz de la constelación, de darle lugar a unos hermanos no vistos o no reconocidos. Entonces te invito a que honremos a todos esos maestros y maestras que nos permitieron llegar hasta aquí, hasta esta conversación, porque Luz Adriana y yo como consteladoras podemos mirar también hacia atrás y mirar, en mi caso, a una Thea Schoenfelder en Alemania, a un Hellinger que trajo las constelaciones al mundo, mirar a Marianela Vallejo que le dijo sí como primer mujer constelada en Colombia por Inga Rolf, luego Olga Susana Otero también, tu maestra, ¿cierto? Con quien también encuentras aquí un camino. En mi caso también en Medellín con Sabia, con Margarita Herrera y John Jairo Saldarriaga, seres que antes de nosotras le dijeron Anelis sí. Palomo Sánchez también, Anelis. como es importante también en ese proceso precisamente del tema de reconciliación, que era su anhelo, una mujer que salió del país exiliada y luego trae las constelaciones también en esta formación que tuve la oportunidad de tomar. Entonces sí hemos bebido de grandes seres, de grandes mentes. Hemos bebido de grandes seres. A todos ellos y a todas ellas, gracias por traer las constelaciones al mundo, a Colombia, a nuestras vidas y permitir que estemos aquí hablando de ellas y sirviéndole también a las personas que en otro momento van a conectar con este documental, Raíces en la Tierra, Raíces en el Cielo. Muchísimas gracias por la invitación. Dani, muchas gracias por estar aquí para conversar conmigo. Liliana, Nos podemos quedar conversando muchísimo. Yo creo que sí. Sobre todo porque somos unos apasionados de esto, de la pregunta por el saber como niños. Así es. Desde que haya buenas preguntas habrá buena investigación, siempre. Mil gracias. A ti.